Muy bien. Hoy día vamos a ver el tema, lo que es el proceso patológico, ¿no? Y para nosotros entender la fisiopatología de algunas enfermedades, nosotros tenemos que entender, comprender cómo ocurre el proceso patológico, ¿no? Entonces, es necesario nosotros conocer las dos vías. El proceso patológico para comprender su patología. Y una vez que nosotros comprendemos su patología, nosotros podemos comprender también lo que es su clínica, ¿no? Podemos comprender lo que es la clínica y también a través de la clínica, ¿no? Identificar cuáles son los síntomas y los signos, ¿cierto? Y así nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Y luego de hacer todo eso, nosotros conseguimos poner tratamiento a un paciente o simplemente hacer un diagnóstico, ¿no ve? Un diagnóstico diferencial. Así sería, diagnóstico diferencial. Entonces, el proceso patológico comprende nosotros entender algunas etiologías. ¿Ya? ¿Qué sería la etiología? La etiología sería básicamente la causa que origina la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos diversas causas. Una de las más comunes causas de enfermedades patológicas sería lo que son las bacterias. Las bacterias son las mayores causadoras de algún tipo de enfermedad, algún tipo de proceso patológico. Claro, pero para las bacterias que se adentran a nuestro organismo, ustedes muy bien saben que nosotros necesitamos tener la inmunidad baja, ¿no? Entonces, una vez que está la inmunidad baja, simplesmente puede ingresar cualquier tipo de agente etiológico, ¿no? Entonces, eso serían los agentes etiológicos. Dentre esses agentes tenemos las bacterias. Claro, las bacterias son oportunistas, ¿no? Así como también los hongos. Los hongos son oportunistas. Y hay diversos tipos de hongo que pueden causar un montón de enfermedades, ustedes saben. Otro sería el más común, los virus, ¿no? Los virus que causan la famosa virosis, ¿no ve? Y hay un montón de virus que causan. Virus que causan desde una simple gripe, ¿no ve? Las gripes, hasta los que causan la SIDA, ¿no ve? AIDS, ¿no ve? Lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no ve? ¿Cierto? O simplemente lo más común durante la infancia sería los parásitos. Entonces, esos son los principales agentes etiológicos que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es un proceso patológico, ¿cierto? Entonces tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos y tenemos los virus, ¿no? Claro, cada uno tiene su proceso fisiológico, su proceso de causar la enfermedad. Tiene un proceso patológico, ¿no? Entonces, estos serían los agentes etiológicos. De entre los agentes etiológicos, tenemos como algunas influencias, ¿ya? Algunos problemas durante ese percurso, algunas situaciones, ¿no? O simplesmente algunos factores. Y estos factores nosotros podemos dividir en factores intrínsecos, ¿no ve? Y simplesmente fatores extrínsecos. Então são dois fatores, ¿no? Fatores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los fatores intrínsecos, nosotros tenemos lo que es la inmunidad. ¿Ya? Puede ser uno. Ayer usted está estudiando inmunología, ¿no? Lo que es la inmunidad innata, lo que es la inmunidad adquirida. Ya, perfecto. Muy bien.
Y factores extrínsecos. ¿Cuáles serían los factores extrínsecos? El principal, que ustedes ya saben, son los factores relacionados al medio ambiente. O sea, el espacio que la persona vive. Entonces, esos son algunos de los factores más interesantes nosotros conocer. Claro, de entre estos factores también encontramos, ¿no?, de la clase anterior, que hablamos en la clase anterior sobre las mutaciones de las células, ¿no ve? Entonces, existen mutaciones de la célula. Pero claro, los factores intrínsecos dependen de los factores extrínsecos. Por ejemplo, las mutaciones. Solamente va a ocurrir las mutaciones cuando hay algún proceso que eso desencadena esas mutaciones. O entonces la inmunidad se baja. O el medio que convive las personas. O el tipo de alimentación que conlleva a las personas. Entonces, esos son los más diferentes factores, ¿no? Estamos haciendo acá una recapitulación sobre lo que es los factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Y eso tiene relación con lo que es la etiología, o sea, la causa que origina la enfermedad, ¿ya? Claro, existen causas etiológicas em relação à etiologia, que são causas que nós conseguimos fazer um diagnóstico, certo? Pero há algumas causas que vocês vão ver, algumas patologias que têm a etiologia desconhecida. Ou seja, não se conhece a causa. Não tem a mínima ideia de como isso sucede nos pacientes. Não tem. Ou seja, a etiologia é desconhecida. Não se sabe. Aún se está investigando. Ou seja, e é interessante que vocês descubram. Há montão de enfermedade que tampouco tem epônimos, não? Que bonito seria, por exemplo, eu descobrir uma enfermedade e poner a enfermedade do Dr. Prata. Que louco, não? Pero não quero isso. Então, há montão de etiologia que é desconhecida. E para isso há alguns diagnósticos, não? Claro, há enfermedade que nós conseguimos identificar. Isso é, por exemplo, de causa bacteriana, não é? Esse é de causa de parásito, esse é de causa de um vírus, esse é de causa de hongos, não é? Então, conseguimos identificar as causas, certo? E simplesmente vocês agora já sabem que é a etiologia, não? Que é a causa base da enfermidade. A patogenia. A patogenia é uma sequência de mecanismos celulares ou mecanismos tisulares que compreende desde o momento do contato de um processo patológico, já. Por exemplo, aqui temos um exemplo de uma dermatite de contato. Vocês podem ver acá. Existe, por exemplo, a pessoa se ha comprado um relógio, não é? Ele está utilizando um relógio. E simplesmente, algum desses materiais está causando algum tipo de alergia em este paciente. Está causando alergia. Então, o que passa? Isso de la patogenia, não, é uma sequência de alguns mecanismos. Então, por exemplo, o relógio tem contacto, por exemplo, tem níquel, e isso entra em contato com as proteínas das células. Uma vez que entra em contato com as células, não, as proteínas da célula, simplesmente empieza a ter migrações, apresenta alguns alergenos, e isso simplesmente pode provocar o que é alergia. Então, a alergia se dá, em esse caso de la dermatitis de contacto, através de um processo inflamatório, não, que vai liberar células, fatores de necrose tumoral, vai também liberar quimiotáxicos, não é? E simplesmente vai ativar o que são os macrófagos. E a partir disso já vai ter os principais signos flogísticos. O que serão os signos flogísticos, não é? Vocês vão ver o que é em semiologia, né? Os signos flogísticos são alguns elementos
presente, por ejemplo, en la dermatitis de contacto. Tenemos como síndromes florrísticos, ¿no ven? Tenemos, por ejemplo, una piel irritada, roja. Entonces, es un tipo de signo florrístico. Entonces, tenemos dolor, causa dolor. Tenemos rubor, ¿no? Que es la coloración roja de la piel. Tenemos calor, porque existe una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Dolor, rubor, calor. Y lo que es el aumento de temperatura, ¿no? Está acá incluido del calor, ¿ya? Dolor, rubor, calor. Y por último, puede incluso tener la incompetencia o la disminución de la funcionalidad. Por ejemplo, claro, una dermatitis no va a causar una disminución de la funcionalidad, pero puede limitar sus funciones, ¿no? Por ejemplo, si es una dermatitis generalizada, por ejemplo, eso puede, por ejemplo, disminuir, por ejemplo, movimientos de una articulación, ¿no ve? Cuando hay signos florrísticos. Claro, el dolor va a impedir, por ejemplo, si una persona camina, ¿no ve? La fiebre igual va a producir otras causas, ¿ya? Y además de eso, también nosotros vamos a encontrar lo que es edema, ¿no ve? Entonces, claro, esa es una cascada, ¿no? Eso se llama cascada de la inflamación. Ustedes seguramente ya estudiaron la cascada de la inflamación en fisio, ¿no? Entonces, ¿dónde hay el desencadenamiento de un proceso inflamatorio? ¿Cierto? Muy bien, entonces esa sería la patogenia. Sería desde el momento del contacto de ese evento, ¿no? De ese agente etiológico, hasta el momento que se expresa la enfermedad a través de las manifestaciones clínicas. La homeostase. La homeostase, el estado dinámico del equilibrio interno, ¿no? Usted sabe que nosotros tenemos una célula, tenemos dentro de la célula sus organelas, ¿no ve? Tenemos otra célula que está cerca de la otra célula con sus organelas. Y existe tanto un espacio, ¿no? Un espacio que es intracelular, ¿cierto? Y un espacio que está entre las células, que es ese espacio que está por acá, es un espacio extracelular. Esses dois espaços intracelular e extracelular é controlado por la membrana plasmática la membrana celular de las células, ¿no ve? Que é formado de uma bicapa lipídica, e vocês sabem que esta bicapa lipídica simplesmente está formado de lipídios, ¿no? E por ter essa propriedade com a formação de lipídios, ela tem uma propriedade que é hidrofóbica, ¿no ve? E há algumas regiões que são hidrofílicas. E essa membrana celular va a controlar el ingreso y egreso de nutrientes, de agua, de oxígeno, todo, ¿no? Todo es controlado por esa membrana. Lo que pasa es lo siguiente, la homeostase dice, ¿no? Que el estado dinámico del equilibrio interno, claro, y también el externo, ¿ya? Interno y externo. Tiene que tener un control, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros ingerimos demasiados carbohidratos, se nosotros ingerimos maior quantidade de carboidratos, simplesmente esse carboidrato vai ser convertido em el hígado em glucosa, não? Ou seja, vai ser uma glucosa mais fácil. E por ser uma fuente mais fácil de glucosa, simplesmente nosso organismo vai começar a consumir, claro. Pero nosotros temos um consumo, um gasto calórico diário, não é? Por dia. Este gasto calórico, uma vez que nós não consumimos toda a energia que é produzida por essa célula, que passa? Nós começamos a armazenar isso, não é? Então, se não há um bom gasto cardíaco, um gasto calórico, perdão, simplesmente já começa a armazenar. E uma vez que começa a armazenar, onde se armazena? Basicamente se vai armazenar dentro de los adipocitos. E que passa com os adipocitos? Quando há uma carga maior,
simplesmente os adipocitos que antes eram pequenos se põem simplesmente grande, não? Por ser uma grande reserva de energia. E se acumula dentro de los adipocitos em forma de lipídio. Então, isso ha quebrado a homeostase. Não há um equilíbrio. O equilíbrio correto seria... O que seria o equilíbrio correto? Aqui temos uma balança. De um lado temos o que é o consumo. E de outro lado temos os gastos. Pero de forma igual, equilibrada. Certo? Então, há um consumo e há um gasto, pero el gasto e o consumo estão igual, não é? Lo que eu consumo, por exemplo, eu consumo 100 calorias acá e simplesmente eu vou gastar 100 calorias. Então, isso seria o ideal. Isso seria uma homeostase. Ah, claro, pero não é somente a homeostase relacionado ao consumo, não, energético ou o gasto energético, sino que também tem relação, por exemplo, com todos os centros del cuerpo, todos los órganos del cuerpo, todos los sistemas del cuerpo, ¿no ve? Por ejemplo, algunas interferencias que nosotros podemos encontrar que pueden perjudicar, ¿no? Uno es la dieta. La dieta puede perjudicar lo que es la homeostase. Otra sería la cantidad de líquido. Claro, la cantidad de líquido. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos maior quantidade de líquido em el organismo? Há presença de edema, e presença de edema significa que o sódio que estava dentro do intracelular ha passado para o extracelular. Então, já temos um problema, não? Há um fluido. Se há maior quantidade de líquido circulante, significa que o gasto cardíaco também se vai aumentar. Se aumenta o gasto cardíaco, isso pode provocar, por exemplo, uma descompensação, não é? De todo o sistema. Então, o sistema se pode fregar. Como se pode fregar? Por exemplo, a pressão se pode aumentar, a frequência cardíaca incluso vai aumentar. Não é? Então, esse é um problema. Outro problema temos. Que mais? A temperatura, não? A temperatura seria outro problema. A temperatura são algumas variáveis, não? Na dieta, a quantidade de líquido e a temperatura. A temperatura, por exemplo, pode diminuir a quantidade de líquido. Ou simplesmente, quando não há temperatura, quando há uma hipotermia, pode simplesmente aumentar a retenção de líquido. Não é que aumenta o líquido, senão que aumenta a retenção de líquido. Certo? Por que aumenta a retenção de líquido? Porque simplesmente o organismo entende, não? E começa a funcionar, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca para isso, aumentar o gasto cardíaco. Uma vez que aumenta o gasto cardíaco, começa a circular os líquidos, não? Começa a circular isso para calentar o corpo. Então, a ideia é calentar o corpo. Quando nós estamos em el frío, ¿no? Está bajo a temperatura, o coração acelera, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o gasto cardíaco porque está mais latidos por minutos e aumenta a retenção de líquido. Nós urinamos menos. E isso são algumas variáveis que, por exemplo, podem simplesmente interferir em la homeostase. Claro, agora, quem está relacionado com o mantenimento de la homeostase? O principal é o bulbo raquídeo, que controla o centro respiratório, não é? Então, o bulbo raquídeo controla a homeostase. A hipófise, por exemplo, é um controle endócrino. Então, a homeostase, quando falamos de homeostase a nível endócrino, nós vamos falar do que é as hormonas. E as hormonas têm muita relação sobre todo o controle homeostático do corpo. Você sabe, por exemplo, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, não é? Recuerda? Já, esse semestre vamos estudar outra vez esse sistema. Esse sistema que controla, por exemplo, a renina controla
la angiotensina se convierte en angiotensina 2, hay las IECAs, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, que luego después se convierte en aldosterona. Y todo eso para regular lo que es la presión arterial. Ya, hormonas, todas son hormonas, renina, angiotensina, aldosterona, ¿no ven? Hormonas de crecimiento, hormonas luteizantes, ¿no ven? Prolactina, ocitocina, adrenalina, ¿no ven? Todo eso es controlado por la hipófise, claro. Hay la hipófise, la adenohipófise y la neurohipófise, ¿no ven? Otro, la formación reticular, ¿no? Que controla lo que es la función cardiovascular y respiratoria, ¿no? Ahora, los componentes. Los componentes están básicamente compuestos por algunos sensores, ¿no ven? Son células aferentes, son células que tienen la facilidad de identificar lo que es estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan de las células, de los sensores de la piel, que nosotros teníamos algunos barosensores, ¿ya? En el organismo igual hay algunos barosensores, por ejemplo, en el callado aórtico, dentro de la aorta, dentro de los vasos, grandes vasos, nosotros tenemos baroreceptores de presión. Y esos baroreceptores influyen en el control, por ejemplo, de la presión arterial. Tenemos, por ejemplo, los sensores de la piel, ¿no? Que hablaba. Tenemos Ruffini, Pacini. Entonces, esos son sensores, ¿no? Tanto del sistema tegumentar, eso manda informaciones al sistema nervioso central, ¿no ve? Y claro, y el efector sería las células eferentes, ¿no ve? Existe también una retroalimentación. Hay una retroalimentación positiva y una negativa. Ya, atento a esos conceptos. La retroalimentación negativa se da por una corrección de la deficiencia. ¿Ya? Cuando está deficiente, eso va a aumentar las respuestas de control de la homeostase. Y cuando está positiva, existe una ampliación de los cambios, o sea, va a reducir los efectos de la homeostase. ¿Cierto? Entonces, es por esta retroalimentación, ¿ya? Por esa prueba de los 9, ¿recuerdan de matemática las pruebas de los 9? La prueba de los 9, ¿ya? Es por esa retroalimentación que existe la homeostase. Entonces aquí tenemos un cuadro, ¿no? Donde tenemos la balanza y existe la homeostase acá en el centro. Entonces ahí está la homeostase. Aquí está la homeostase. Es como si fuera una balanza, ¿no? Entonces existen los receptores y los receptores mandan control al sistema nervioso central. Y eso manda un efecto como una respuesta al órgano, o entonces al tejido, o entonces a la célula, o a un sistema, ¿no? O a un aparato. Y una vez que llega la respuesta, eso viene una contrabalanza, que sería una retroalimentación. ¿Será que está funcionando? ¿Será que está funcionando? Es lo mismo cuando, por ejemplo, ustedes hacen un pedido, por ejemplo, hacen un pedido de una hamburguesa en la noche, ¿no? Ya, voy a pedir una hamburguesa. Ya. Entonces, viene, ¿no? Se recibe la mensaje, se hace la hamburguesa, se entrega en tu casa y luego el dueño de la hamburguesa, de la hamburguería, ¿no? Te llama. ¿Ha llegado tu pedido? Sí, claro, ha llegado mi pedido. Pero ha venido con mucho sal. Tiene mucho sal. Ah, entonces ha venido con mucho sal. Ya, perfecto. Entonces, vamos a cambiar la cosa, ¿no? O sea, vamos a hacer una retroalimentación negativa, ¿no? Vamos a hacer la corrección de una deficiencia. Si viene mucho sal, significa, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho sodio. Y si hay mucho sodio, significa que yo tengo que disminuir. Y eso me está causando algunos problemas, ¿no?
Eso puede aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque el líquido se va a ir desde el intracelular para el extracelular. Entonces simplemente se va a cambiar, ¿no ve? Entonces esa es una retroalimentación negativa. Y la positiva sería ampliación de los cambios, ¿no? Hay cambios, hay mudanzas, entonces va a disminuir. Si hay poco, va a aumentar. Si hay mucho, va a disminuir. O sea, hay una homeostasis, hay un equilibrio, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. Bien, ustedes saben, para nosotros entender incluso el proceso patológico, nosotros tenemos que conocer sobre la anatomía, ¿no? Es interesante, nosotros siempre estamos relacionando con alteraciones anatómicas, ¿no? Con cambios macroscópicos, con cambios microscópicos, y eso nos da as características de algumas enfermedades, ¿no é? Por ejemplo, hay un paciente con alguna displasia de células del cuello uterino, por ejemplo. Ha hecho un Papa Nicolau y tiene alteraciones. Claro, pero yo no estoy mirando. No miro. No hay cambios anatómicos, no hay cambios macroscópicos, ¿no? Claro, no hay cambios macroscópicos, pero vamos a ver en el microscopio, ¿qué hay? En el microscopio hay alteraciones celulares, ¿no ve? Algunas descamaciones. Entonces es interesante siempre nosotros relacionar la anatomía patológica, ¿no ve? Con los cambios tanto macroscópico quanto microscópico, ¿ya? Y de entre eso, nosotros vamos a tener algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a tener manifestaciones clínicas, claro, fiebre, sudoraciones, ¿no ve? Entonces, vamos a tener lo que son los sintomas, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? En esta primera imagen hay un dolor de tipo compresivo, ¿no? El dolor ese que es un síntoma, ¿no? Que es una manifestación subjetiva solamente percibida por el paciente que sufre el trastorno. Entonces, acá tenemos una primera imagen. En esta primera imagen, el paciente le puede describir, por ejemplo, que el dolor es compresivo. Dolor compresivo. O sea, le da la idea de que algo le está comprimiendo, ¿no? ¿Cómo está la imagen? Hay una cosa, hay algo que le está comprimiendo, ¿no? Ese paciente, por ejemplo. Hay otros dolor, por ejemplo, como esta segunda imagen, que es un dolor de constricción. O sea, algo le está apretando, ¿no ve? Algo está apretando. Hay también una descripción, por ejemplo, por aplastamiento o por presión. El paciente dice, yo siento una presión en el pecho, por ejemplo. Yo siento una presión en el abdomen. Siento una presión en la cabeza, ¿cierto? Entonces, esos son... Claro, hay más tipos de dolores, ¿no? Más descripciones de dolores. Ahora, las dentro de los signos, ¿no? El signo, ustedes ya saben, el signo es una manifestación objetiva. O sea, nosotros como observador, como una segunda persona que está mirando, nosotros podemos observar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una manifestación en la piel, tengo lesiones cutáneas, y esto seguramente es una herpes zoster, ¿ya? O herpes tipo 2, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una herpes tipo 1, ¿ya? En la segunda imagen, herpes tipo 1, y en la primera imagen, herpes tipo 2, ¿ya? Entonces, son manifestaciones que el médico, lo que está consultando, puede simplemente observar, pueden ver, puede mirar, puede tocar, ¿cierto?
El dolor no, diferente del dolor, ¿no? El síntoma, solamente el paciente puede percibir. Seguimos. Síndrome. ¿Qué sería la síndrome? La síndrome, simplemente, ¿no? La síndrome es la combinación de síntomas más signos. Ya hablé a ustedes, ¿no? Que nosotros siempre vamos a hacer diagnósticos sindrómicos. Entonces, cuando nosotros tenemos síndrome, por ejemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Cuando el paciente tiene mayor hipersensibilidad, hipersensibilidad y también extensibilidad, hiperextensibilidad, ¿no? De los pulgares, de los dedos. Hay como una piel elástica, ¿no? Eso se llama la síndrome del hombre elástico, ¿no? La síndrome de Ehlers-Danlos. Ya, es un montón de características, ¿no? Entonces, claro, la síndrome de Ehlers-Danlos o del hombre elástico simplemente puede ser aparecer un montón de síntomas, un montón de signos que aparecen en un paciente, pero no puede aparecer en otro, ¿no? Pero su característica principal es la extensibilidad que tiene tanto las articulaciones cuanto también tiene la piel, ¿no? Que es elástica. Por ejemplo, otros diagnósticos sindrómicos, ¿no? Siempre nosotros vamos a poner diagnósticos sindrómicos. Por ejemplo, síndrome febril, síndrome diarreica. São diagnósticos amplos. Isso geralmente nós ponemos como diagnóstico presuntivos. ¿Ya? ¿Por quê? Porque nós presumimos. Por exemplo, uma fiebre pode ser que o paciente llegue com a dengue, já hablamos de isso, que llegue com uma malária, ou simplesmente o paciente tem, que sei eu, ha furado, ha poниdo ha hecho uma tatuagem, por exemplo. Já pode ser. Há um processo inflamatório, há bactéria, lindo, maravilhoso. Já. La diarreia, um montão de causa. Diarreia pode ser por uma intoxicação alimentar, pode ser por ha comido, por exemplo, um pescado, não é com intoxicação alimentar, por exemplo, um pescado. Pode ser que mais? Pode ser parásito, lo mais comum, certo? Então, há um montão de coisas. Pode ser síndrome de la mala absorção. Pode ser, por exemplo, síndrome de Crohn. Pode ser. Pode ser câncer, claro, pode ser câncer. Então, há um montão de causas, não? Então, são diagnósticos amplos. São diagnósticos, mais que todo presuntivo, não? Claro. E a partir disso, nós começamos a investigar. ¿Cierto? Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos las complicaciones. Y las complicaciones nosotros observamos a través de los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay varias complicaciones. Son reacciones adversas, ¿no? A una enfermedad o a algún tipo de tratamiento, ¿no? En las anteriores clases nosotros comentamos sobre eso, ¿no? Acerca de los de un tratamiento que puede provocar otras complicaciones. También nosotros podemos tener secuelas, ¿no? Mucho se está hablando ahorita de lo que es el COVID, de las secuelas, ¿no? Puede provocar fibrosis pulmonar, puede provocar un montón de cosas. Acá en esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos una hernia hiatal. Esta hernia, por ejemplo, ha traspasado el diafragma, ¿no? El diafragma, que es un músculo del abdomen. Eso seguramente tenía una malformación. Y simplemente esta hernia
esofágica, ¿no? Simplesmente ha ingresado para dentro del estómago y ha desenvolvido, por ejemplo, una alteración o algún cambio celular. ¿No ven? Hay poca irrigación. Imagina que el estómago se está dentro de los pulmones. Imagina ahora que, ¿no ven?, ha traspasado dentro de la cavidad pleural. Y simplemente hay poca irrigación. Y ahí empezó, por ejemplo, a aparecer alteraciones celulares. Y eso está causando simplesmente una displasia. ¿Ya? Entonces, puede causar una displasia. Acá tenemos una radiografía, ¿no? Nosotros en la radiografía, y donde el local que debería nosotros mirar el pulmón, simplemente estamos mirando una burbuja gástrica. La burbuja gástrica no debería estar ahí, ¿no ve? No debería estar acá, sino que debería estar más abajo, ¿ya? Entonces está en el local errado, está mal, ¿ya? Entonces son secuelas de una hernia hiatal, una hernia paraesofágica, ¿ya? Ahora la enfermedad nosotros sabemos que es salud, ¿no? Que es un completo bienestar físico y mental, completo bienestar físico, social y mental, ¿no? Ahora, ¿qué sería la enfermedad? La enfermedad sería la alteración del estado fisiológico a través de los patógenos externos o reacciones del organismo contra ellos, ¿no? La presencia de los factores intrínsecos y extrínsecos, la presencia de una etiología, ¿no? Claro, la etiología puede ser conocida o desconocida, ¿no? Ya hablamos de eso. O simplemente primária, idiopática, ¿ya? Desconocida, primária e idiopática é o mesmo, ¿no? Idiopática se muito leva a cabo lo que es, por ejemplo, el propio organismo se está contraatacando, ¿ya? Son procesos inmunológicos, ¿no? Tenemos la presencia de signos y sintomas y los mecanismos de producción, ¿no? A través de la patogenia. La enfermedad cursa con algunas manifestaciones, de entre las cuales tenemos una hiperfunción, cuando se pone mucho funcional, por ejemplo, la hiperplasia o la displasia, o la formación de los procesos cancerígenos, ¿no? O sea, aumenta demasiado la función. O lo que es más común es la hipofunción, donde hay una completa disminución o por total de la función de este tejido, de este órgano, ¿no ve? O de un sistema. Cuanto a la evolución se da por algún tipo de exposición que agrava la lesión. O sea, tenemos el agente frente a la exposición de algún agente, ¿no ven? Una persona, por ejemplo, no sé si ha escuchado, por ejemplo, la enfermedad que se llama la síndrome de Hoff o la síndrome de la orina negra, ¿ya? Síndrome de la orina negra. La síndrome de la orina negra se da por comer pescado. O sea, la persona ha comido peixe, ¿ya? Y esta síndrome empieza porque tiene contacto con un agente etiológico. Esse agente etiológico, por si acaso, agente etiológico, es desconocido. No se conoce. Desconocido. No se conoce cuál es el agente etiológico, pero se sabe que es una toxina. ¿Por qué? Porque las toxinas son las únicas que causan una rhabdomiliose. ¿Qué sería una rhabdomiliose? Simplesmente, quando a persona come esse pescado, produz a síndrome de Hoff, produz uma urina negra característica dessa. Não se conhece a causa, pero se sabe que é provocado por uma toxina, e essa toxina causa uma rhabdomiliose, que é a degradação de los músculos. Simplesmente los músculos del cuerpo
empieza a desaparecer. Empieza a dissolver-se, transformar-se em líquido. O músculo simplesmente desaparece. Então, dentro da síndrome de Ralph, ¿ya?, causa isso. E como nós podemos fazer a prevenção é não se expondo a este agente. Ou seja, seria não comer um pescado de origem duvidosa, que tenha, se tem dúvidas de la origem, não come, certo? Se tem dúvidas sobre a origem e o armazenamento do pescado, não devem comer. E é para qualquer pescado, certo? E se vocês podem depois mirar, há muitos casos, ¿ya?, de síndrome de Ralph. Por exemplo, ya hablamos coronavírus. Ya, solamente ustedes van a tener el coronavirus si ustedes se exponen. Si no se exponen, no van a tener. ¿Ya? Pero si ustedes no se exponen, ustedes no van a tener la inmunidad adquirida. ¿Cierto? Si ustedes se exponen, tienen la probabilidad de usted enfermarse. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería lo mejor? Sería se expor y tener una inmunidad adquirida a través de la formación de anticuerpos, o tener la probabilidad de enfermarse. Lo ideal sería enfermarse y tener una inmunidad adquirida a través de la formación de anticuerpos. Pero para eso hay un montón de situaciones, ¿no?, que ustedes pueden preguntar a su profesor de inmunología. Claro, ustedes han respondido algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué que unas personas tienen la formación de anticuerpos y otras no, ¿no? Claro, hay un montón de probabilidades. Por eso que nosotros decimos que en medicina 1 más 1 no es 2. Puede ser 0. Puede ser simplesmente 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante. Y eso nosotros solamente vamos a conseguir haciendo unas investigaciones, ¿no? Existe también lo que es el periodo de incubación o de latencia, ¿no?, que en la cual la persona no tiene manifestaciones clínicas. Por ejemplo, malaria. La persona que tiene malaria va a empezar a tener síntomas a partir del 7º hasta 15 días más o menos, después que una persona viaja a un local de malaria. Entonces la persona hace una viaje, ¿ya?, y simplemente después de 7 a 15 días, ¿no?, de 1 a 2 semanas, que la persona va a empezar a tener signos, síntomas acerca de lo que es esta enfermedad. Existen los pródromos, ¿no? ¿Qué serían los pródromos? Los pródromos son algunos signos o sintomas leves, inespecíficos. Ya, por ejemplo, el paciente tiene febrícula. ¿Cuál sería el valor normal de la temperatura basal? 37, ¿no ven? Hasta 37,4. Ya, el paciente, por ejemplo, ha tenido 37,6 de temperaturas de alzas térmicas. O sea, una febrícula. Pero, ¿una febrícula? ¿Qué será eso? Ya, me siento caliente, no sé. Debe ser el calor, ¿no? Está muy, muy caliente. Afuera está haciendo como unos 40 grados, ¿no? 40 grados. Pucha, debe ser eso. O sea, es inespecífico. No tengo la menor idea de qué puede ser. Existe la fase aguda, ¿ya?, que existe una intensidad máxima y más o menos va a tener algunas complicaciones. Existe la fase después de las... Esa es la evolución, ya, de la enfermedad. Existe una exposición, periodo de incubación, los pródromos, ¿no?, la fase aguda y la fase de remisión, donde el paciente ya está asintomático, ya no siente nada, el paciente ya está tranquilo, ¿ya?
ya pasado los momentos más complicados de esa enfermedad. Claro, la fase aguda de una enfermedad va a tener un periodo, ¿no ve? Cada enfermedad tiene un periodo. Puede ser, por ejemplo, 10 días, una remisión de una enfermedad. ¿Ya? 10 días más o menos. Otras pueden llevar, por ejemplo, años. Ya, 1 año o más. Cada enfermedad tiene una, ¿no? Eso en la fase aguda. Después de la fase aguda viene lo que es la fase crónica. La fase crónica es ya cuando prácticamente ya no hay más solución. O existen pocas probabilidades, poca solución. El pronóstico puede ser reservado. Ustedes ahorita, todos los pacientes que están contaminados con COVID, por ejemplo, tienen un pronóstico reservado. O sea, el médico simplemente no puede llegar a ustedes o ustedes llegar al médico y preguntar, doctor, mi pariente va a salvarse, o sea, meu parente vai se salvar. El médico le va a decir, ya, tu familiar, o tu paciente, o ustedes, ¿no? Como la condición de médico va a decir a los familiares, va a decir, ya, la condición de él es que tiene un pronóstico reservado. O sea, al mismo tiempo que él puede mejorar, también simplemente puede empeorar y fallecer. Entonces es un pronóstico reservado, ¿ok? No tiene la mínima idea. Después de la fase de remisión tiene el periodo de convalescencia. El periodo de convalescencia es la evolución hasta la recuperación, ¿no? De la evolución hasta la recuperación. Y la recuperación sería la restauración de la homeostasis. Claro, cuando llegamos a tener una recuperación, seguramente puede ser que quede alguna secuela. ¿Ya? Puede ser que tenga desenvolvido alguna otra enfermedad. Puede ser por fármacos o a través del proceso patológico. ¿Ya? Entonces, eso sería la evolución clínica, ¿ya? Evolución clínica de la enfermedad. Ahora, cuanto a la enfermedad. Cuanto a la enfermedad, nosotros tenemos algún tipo de prevenciones, ¿ya? Existe prevención primaria, una prevención secundaria, hasta una prevención terciaria, ¿ya? Dentro de la prevención primaria, lo que sería lo ideal sería el fomento de la salud, ¿no? Y una protección específica contra el agente causal, ¿no? Y ustedes conocen la pirámide, ¿no? La pirámide de la interacción de la enfermedad, que es el agente, el huésped y el medio ambiente. Eso cuando hay un estímulo o cuando hay simplemente un contacto o una exposición, empezamos a tener la evolución de la enfermedad. Período de incubación, pródromos, fase aguda, ¿cierto? Y eso se va aumentando de acuerdo al período, ¿no? Va cursando la enfermedad. La enfermedad va evolucionando. Y esa es parte del proceso patológico, donde tiene una interacción a través de los estímulos, a través del huésped, ¿no? A partir de eso, nosotros, claro, antes que eso se avance, ¿no? Antes que eso se avance, curse con una enfermedad peor, nosotros podemos hacer prevenciones, ¿no? Dentro mismo del período, dentro de la fase, dentro del proceso patológico, como una prevención secundaria, com um diagnóstico precoce e um tratamento imediato. Um tratamento precoce, não é? Muito se hace de tratamento precoce. E o que é um tratamento precoce? É fazer e dar medicamento ou tratamento, seja farmacológico ou terapêutico, para uma síndrome, para os sintomas, haciendo que tenga una limitación de
daño. Entonces, ¿lo que nosotros vamos a hacer con el diagnóstico precoz y un tratamiento precoz? Una limitación de daños. O sea, el paciente que podría simplemente joderse con la enfermedad, si nosotros hacemos un diagnóstico anterior, nosotros simplemente podemos evitar que muchas cosas ocurran con ese paciente. Muchas cosas no sucedan con el paciente, que el paciente no tenga secuelas. Entonces, eso hace parte del proceso patológico. Es una intervención a través de una prevención secundaria. La primaria sería antes de tener contacto con el agente causal, ¿no es? Antes de tener contacto con el agente etiológico. Pero una vez que ya tiene la enfermedad, ya tiene los síntomas, ya tiene el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz, para hacer una limitación de los daños. Eso es prevención secundaria. Y la prevención terciaria, antes que el paciente simplesmente entra em um estado crônico ou simplesmente entra em um processo catatônico ou crônico, ou hasta chegar à morte ou à discapacidade por essa enfermidade. Por exemplo, uma enfermidade renal, não? A falha renal. Você sabe que a falha renal produz um montão de incapacidade. Há as destruições de las nefronas, empieza de forma aguda, depois de forma crônica, onde já necessita, por exemplo, de um transplante de riñón. Claro, se chega a esta etapa um processo crônico, tem que ter uma reabilitação. Por exemplo, o paciente se ha caído, se ha quebrado, se ha fraturado, ou simplesmente o paciente ha tenido algum tipo de cirurgia, não é? Por exemplo, ha retirado a vesícula biliar, ha hecho uma colecistectomia. Ahora el paciente necesita aprender por ejemplo, a caminar. El paciente que ha quebrado la pierna, el paciente que ha hecho la colecistectomía necesita aprender a comer otra vez. No es simplemente, ya me saqué la vesícula, ahora yo voy a comer de todo. No, ya no funciona así. Sino que tiene que aprender a comer otra vez, ¿no? Empieza con una dieta líquida, se vai incrementando na dieta mais sólida, uma dieta com mais proteína, não? Com mais caloria, uma dieta hiperproteica, hipercalórica. Então, isso seria uma fase de reabilitação. Seria uma prevenção terciária. E a evolução clínica, não? Já falamos de isso. Na evolução clínica há praticamente 3 fases. Há autores que consideram outras fases, mas pero basicamente alguns autores solamente dividem em fase aguda e fase crônica. Claro, há algumas enfermidades que os autores se entendem e dizem, solamente há fase aguda e fase crônica. Pero alguns autores em algumas enfermidades põem a fase subaguda, Pero por fines de recolección académica, por el livro de Porto que nós estamos utilizando acá em el processo patológico, existe a fase subaguda, Seria uma fase complicada, pero reversible, É reversible. Com mais facilidade. Certo? Aqui temos um paciente com aterosclerose. Vocês creio que está cansado que eu hablo de aterosclerose, pero ni modo. Há uma estenose moderada, que seria a diminuição do lumen ou da luz de uma artéria por provocação de uma aterosclerose. O paciente seguramente está com uma insuficiência cardíaca, É um paciente que seguramente é um paciente sedentário, não pratica exercício, pero dentro da evolução, da enfermidade, o paciente pode remitir, pode fazer a prevenção secundária, ou seja, fazer um tratamento, nesse caso um tratamento não farmacológico, um tratamento terapêutico não farmacológico, que seria a prática do exercício, não é? Então, ele pode remitir as fases, podem sair de uma subaguda e para uma aguda, ou simplesmente sair de la aguda e poner a enfermidade assintomática, certo? Aguda também tem relação
a processos autolimitados. ¿Okay? La crônica implica um processo patológico prolongado. Ou seja, o que vai determinar se é agudo ou crônico é o tempo e a cronicidade da enfermidade. O que seria a cronicidade? Que pode entender por cronicidade? A cronicidade seria o processo mais danoso, um processo mais que danifica todo o sistema, toda a cadena, célula, tejido, órgãos, sistemas e aparatos, não é? Seria em relação ao tempo. Quanto mais tempo leva para fazer o diagnóstico e começar o tratamento, mais está complicado a patologia, certo? Mais crônico. Essa seria a cronicidade. A subaguda, né, é intermédia, ¿ya? Entre os quadros agudos e crônicos. Agora o diagnóstico. Claro, depois de todo um processo patológico, toda a evolução da enfermidade, o diagnóstico não se restabelece através da identificação dos fatores etiológicos, através do processo, ¿no?, que nós levamos hasta chegar a um paciente, sempre realizando uma boa anamnese e um bom exame físico, não é? Fazendo uma boa aplicação das técnicas semiológicas. De nada sirve ustedes, por exemplo, conhecer, saber entrevistar um paciente, já le perguntar qual é seu nome, senhor, onde vive, de onde ha venido, qual é sua religião, como é tu casa. Mi casa tem alcantarillado, tem um banho, tem 3 cômodos, tem quarto, tem cocina, bebimos com 50 pessoas na casa, não é? Essa é a anamnese. Você le vai perguntar quando ha começado o dolor, por exemplo, se é um dolor, quando ha começado, senhor, onde ha começado, siente alguma outra coisa además de quando tem esse dolor. Bien. Siente alivio quando le ha tomado algo, por exemplo, le ha tomado paracetamol, siente alivio quando ha tomado paracetamol, ou simplesmente depois, não, na segunda etapa, fazer a propedêutica, não, fazer o exame, um exame físico detalhado. De nada sirve você diferenciar, por exemplo, que é uma ampolha e que é uma vesícula. Qual é a diferença de ampolha e vesícula? As lesões primárias e secundárias da pele, não? Que é uma crosta, como a definição de los bordes. El borde é regular, el borde é irregular. De nada sirve, por exemplo, ustedes hacer uma boa entrevista, um bom exame físico, pero se ustedes não conhecem o processo patológico da enfermidade. E cada enfermedade tem um processo patológico distinto. Não são iguais. Muitos são parecidos, pero não são iguais. São distintos. Um é diferente do outro. ¿Ya? Um é diferente do outro. Então, o que quero dizer com isso? Que se vocês conhecem o processo patológico, ¿qué sería el proceso patológico? El proceso patológico es lo mismo, es igual a la fisiopatología. Si ustedes conocen la fisiopatología de la enfermedad, ustedes seguramente van a llegar a un diagnóstico, vai chegar a um tratamento, vai chegar a um diagnóstico diferencial, certo? Então, se vocês conhecem a fisiopatologia da enfermidade, perfeito. E aí podem começar a fazer diagnóstico, a fazer tratamento, a fazer diagnósticos diferenciais. Ok? Muito bem. Então, por acá terminamos el tema del proceso patológico.